De este lado nada más hay gente. Paz de Cristo, hermanos. Hay más auditorio. Gracias, gracias. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Génesis, del Éxodo, perdón, no del Génesis, del Éxodo. Un libro, ¿verdad?, muy especial. Vamos a ver algo, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel, de los beneficios que Dios, ¿verdad?, le promete a ese pueblo, pero también, ¿verdad?, le habla, ¿verdad?, de algunas cosas más. Y lo que vamos a leer está aplicado a un pueblo literal, a una nación literal, pero que también tiene que ver mucho en la figura con nuestra vida, cómo servimos a Dios, qué nos promete a nosotros Dios como iglesia. He aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Bueno, nosotros como iglesia siempre está Dios con nosotros. Y siempre, ¿verdad?, Dios nos ha bendecido, ¿verdad?, porque la mayoría de nuestras acciones de gracias es para agradecerle a Dios, reconociendo que nos ha bendecido. No nada más nos paramos ahí enfrente a dar una acción de gracias y decir, Dios me ha bendecido, sino que tengo la experiencia de haber recibido la bendición de Dios. Hemos recibido la bendición de Dios. Verso 1 del capítulo número 19, versículo número 1, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, porque vamos a continuar. Ahí conforme vayamos hablando, ¿verdad?, vamos a ir acomodando de lo que vamos a hablar. No sabemos hasta que no vayamos viendo, hasta que no vayamos entendiendo, cómo vaya acomodándose la palabra de Dios. Dice el versículo número 1: al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Nosotros sabemos que en alguna ocasión, ¿verdad?, ese pueblo escogido de Dios, llamado, ¿verdad?, Israel, estuvo, ¿verdad?, por un tiempo cautivo allá en la tierra de Egipto por 430 años. Y a la cuarta generación ellos salieron, ¿verdad?, y al mes tercero de haber salido de allá, el Señor les habla y les dice, cuando ellos van al desierto de Sinaí, dice el versículo 2, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte, o enfrente del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Así dirás a la casa de Jacob y denunciarás o anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4 les dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído aquí. Les dice el Señor, ustedes lo vieron con sus propios ojos. No nada más les voy a contar lo que he hecho con ustedes, sino que ustedes lo han experimentado. Por eso estoy hablando de experiencias, de testificar experiencias, de cosas que han pasado en nuestra vida, hablando de experiencias buenas, porque les está hablando de una buena experiencia, porque los saca, ¿verdad?, de una nación donde ellos pasaron 430 años siendo esclavos de esa nación. Y luego dice enseguida, ahora pues, después de que les dice de dónde los trajo y cómo los trajo y de dónde los sacó, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí les habla, ¿verdad?, el Señor como algo muy especial para Él. Pero si ellos, ¿verdad?, los condiciona al decirles: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué implica eso? Implica obedecer, dar oído a la voz de Dios y guardar su pacto. Ahora sigue diciendo el texto: ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No nada más les dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sino que los condiciona diciéndoles que ellos debían de oír su voz y debían de guardar su pacto. Y luego sigue diciendo el texto, dice: porque mía es toda la tierra. Verso número 6. Y ustedes serán mi reino de sacerdotes, y lo que dice, y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Oiga, qué bonito habló el Señor ahí. Qué bonito, ¿verdad?, cuando aquellos hombres entendieron lo que Dios estaba diciéndoles, ¿verdad?, cómo los había sacado de un lugar donde habían permanecido por 430 años esclavos, y los saca, ¿verdad?, y los lleva frente a un monte en el desierto de Sinaí. Y dice el texto muy claro, ¿verdad?, como les dice eso, y les dice que si ellos oían a su voz. ¿Cuál es la voz del Señor? Su palabra. Si tú oyes mi palabra, si tú oyes lo que te digo, como cuando usted le manda a un hijo, usted le dice algunas palabras para darle el mandamiento, le pone condiciones. Muchas de las veces los que ponemos condiciones a los hijos, porque hay padres que ni siquiera condicionan a los hijos. No, les pone condiciones para que puedan recibir algo. No nada más: toma, hijo. No, hay que condicionarlos, hay que ordenarlos, ¿verdad? Hay que disciplinarlos en esa forma, con una condición. Ellos van a hacer las cosas porque van a alcanzar lo que se les está prometiendo. No nada más, ¿verdad? Oh, tú me prometiste y tú me tienes que dar. No, el Señor les dijo: si tú oyes mi voz y tú guardas mi pacto, dice el texto muy claramente, tú vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire, en el mundo hay muchas naciones, hay muchos pueblos, pero entre esos pueblos hay un pueblo. Estamos hablando de un pueblo literal, el pueblo de Israel, la simiente de Jacob, que vienen siendo, ¿verdad?, los israelitas, los que nosotros conocemos por los judíos. Ese es un pueblo, ¿verdad?, especial para Dios, único, porque es el pueblo que escogió para llevarle al mundo la palabra de Dios. Por eso es un pueblo especial, es el especial tesoro. Así como hay también entre mucha religiosidad, entre muchos llamados cristianos, hay un pueblo, la verdadera iglesia de Dios también ha sido escogida y también es vista como un especial tesoro si la iglesia, ¿verdad?, oye su voz y guarda su pacto. Vamos a seguir leyendo. Ahora, en el libro de Deuteronomio, ponle un poquito más adelante, capítulo número 4, versículo número 23. Les vuelve a recordar el Señor aquí, pero fíjense enseguida de lo que les vuelve a recordar. Ya les dice lo que les podía pasar y lo que les pasó. De hecho, yo lo digo, ¿verdad?, como suele suceder con muchos de nosotros. Dice el versículo número 23. Cuando ya lo tenga, puede decir amén para empezar a leer. Dice: guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que Él estableció con ustedes. Voy a detenerme un poquito. No os olvidéis del pacto, ¿verdad?, del Señor tu Dios, que Él estableció contigo. Bueno, ese pueblo, de hecho, está dentro de un pacto con Dios. Así como nosotros, como creyentes, como hijos, como hijas de Dios, también estamos dentro de un pacto.
Y ese pacto es con Dios. El pacto particular, como cuando Dios le habla a Abraham y le dice, el pacto entre ti y mí. En este caso, ni usted responde por sus hijos, ni sus hijos responden por usted, ni usted responde por su mujer, ni su mujer responde por usted. Vaya, en lo particular nada más. Como pueblo también, ningún pueblo va a responder por Israel, ni Israel va a responder por ningún pueblo. Como iglesia, ¿verdad? No vamos a responder los unos por los otros, sino simplemente como una iglesia, como un pueblo escogido de Dios. Ahora sigue diciendo, y lo dice, y os hagáis escultura, está hablando de los ídolos, o imagen de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido o te ha vedado. En algunas versiones, en esta versión dice te ha prohibido, te ha vedado. En algunas versiones por ahí decir te ha prohibido. Está prohibido, ¿verdad?, hacerse esculturas, hacerse ídolos, hacerse imágenes, como lo hace la iglesia popular, que tiene sus ídolos, tiene sus esculturas. El Señor les dijo en una ocasión, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor os sacó de la tierra de Egipto, para que no os hagáis imagen, escultura alguna. Así les dijo el Señor. Y es que guarda mucho su alma, no yéndose a la idolatría. Sigue diciendo el texto, dice, porque el Señor tu Dios, aclara el Señor, es fuego que consume, Dios celoso. Hay gente que se la pasa diciendo que Dios es amor y Dios es amor y Dios es todo. No, el Señor también, ¿verdad?, es fuego que consume y es un Dios que tiene un celo, y estoy hablando de un celo limpio, de un celo de Dios. O sea, tiene cuidado, vaya. Sigue diciendo el texto número 25. Cuando hubiereis engendrado hijos y nietos, le dice a ese pueblo, y hubiereis envejecido en la tierra, y os corrompiereis, e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis mal en ojos del Señor vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, y presto pereceréis totalmente de la tierra a la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Verso número 27. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos, que dice ahí, en número entre las gentes a las cuales el Señor os llevará. Voy a detenerme un poquito, ¿verdad?, en el versículo número 27, precisamente para decir, y el Señor os esparcirá. Ahí habla, ¿verdad?, de derramar. Ahí habla, ¿verdad?, de una diáspora. Ahí habla, ¿verdad?, de echar fuera. ¿De dónde? De una tierra que el Señor, ¿verdad?, les estaba prometiendo que les iba a dar, como cuando les dio, ¿verdad?, la tierra de Canaán. El Señor les dio esa tierra, ¿verdad? A ellos no les costó. Ellos agarraron ciudades, agarraron campos, agarraron viñas, agarraron todo. Ellos nada más entraron a esa tierra. Todo les dio el Señor a ellos. Pero si ellos hacían mal, si ellos se iban a la idolatría, si ellos servían a dioses ajenos, el Señor lo que iba a hacer es que los iba a esparcir entre los pueblos, los iba a esparcir entre las naciones. Por eso nosotros podemos hablar aquí del judío errante. Nosotros podemos decir de Caín, ¿verdad?, como un tipo de judío errante. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. ¿Qué hicieron los judíos? Mataron al Señor Jesucristo. Y esa fue la causa, ¿verdad?, porque ellos fueron esparcidos en todas las naciones, en todos los pueblos fueron esparcidos. Vamos a seguir leyendo, si no nos vamos a meter por otro lado. Dice, verso número 28. Y ahí serviréis a dioses hechos de manos de hombres, a madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esas son las estatuas que tiene la gente, esos ídolos que tiene la gente, que San Panchito y que San Lenchito y que San Cleofitas, esos son los ídolos, los que no quiere el Señor. Ahora sigue diciendo la Biblia, dice, mas y de ahí, verso 29,
buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, ¿cómo dice la búsqueda al Señor? Después de faltarle al Señor, después de cometer idolatría contra el Señor, tantas cosas. Si lo buscares, dice ahí, de todo tu corazón y de toda tu alma. Verso 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas las cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz. Me voy a detener ahí. ¿Cómo está aplicada, verdad, la Escritura? Aunque tiene dualidad de cumplimiento, está aplicada, en este caso se puede aplicar para los postreros tiempos, que son estos ahora. Sigue la promesa, ¿verdad?, para Israel. Ellos han cometido, ¿verdad?, prevaricación. Ellos se fueron a la idolatría. Ellos, ¿verdad?, fueron esparcidos. No una vez, hubo varias diásporas. La diáspora, ¿verdad?, allá por el 721, cuando aquel hombre llamado, se me hace que Sennacherib, ¿verdad?, fue el que los esparció y se los llevó, ¿verdad?, a Samaria. Allá estuvieron, ¿verdad? Después pasan 130 años y esparce, ¿verdad?, a Judá. La otra parte ya estaba dividido el reino, esparce a Judá, ¿verdad? Y Nabucodonosor los lleva cautivos. Y ellos, ¿verdad?, después pasa un tiempo y viene otra cautividad, o viene otro esparcimiento, mejor dicho, cuando en el año 70 fue destruida la ciudad de Jerusalén y fueron llevados cautivos como 1100 judíos, no recuerdo si 1100 o 1,000,000 y algo de judíos. Fueron esparcidos, ¿verdad?, ellos también. Esa es otra diáspora grande, y es la diáspora más grande que hubo, porque fueron esparcidos a todas las naciones. Usted se da cuenta, ahorita hay judíos, ¿verdad? En todos los países hay judíos. Son hombres, son mujeres, ¿verdad?, que han nacido en pueblos, aunque si son de la descendencia, si son de la rama limpia, hijos de padre, de madre judía, o simplemente con ser hijo de madre, siendo judía, ¿verdad?, tiene todo el derecho de volver, de retornar a Jerusalén, ¿verdad? Y ahí no le van a pedir un pasaporte, ahí le van a pedir únicamente, ¿verdad?, que se identifique, en la forma que se identifique, quizás por medio de ADN, ¿verdad?, que su descendencia es, aunque sea únicamente de madre judía, ahí no necesita para entrar, está la puerta abierta, no van a batallar. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de una esparción, pero también habla de un reconocimiento. Cuando ellos estuvieran en grave angustia, ellos iban a clamar al Señor y el Señor de ahí los iba a recoger. ¿Pero qué pasó? ¿No guardaron su pacto? Se fueron a la idolatría. Es lo que sucede muchas de las veces. Ahorita nos vamos a ir metiendo poco a poco. En el libro de Nehemías, capítulo 1, Nehemías, por favor. Capítulo número 1, vamos a ver ahí. Versículo número 5. Dice, desde el 4 voy a leer, dice, versículo número 4 dice: y fue que como oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: ruégote, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Me voy a tener un poquito ahí en el versículo 5, donde dice: y guarda el pacto, o sea, que cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios hace un pacto y Dios lo cumple. Ahora, nosotros lo cumpliremos, nuestro pacto que hemos hecho, porque hemos hecho nosotros un pacto con el Señor. Por eso dice el texto: y dije: ruégote, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia. Pero dice: a los que le aman
y guardan sus mandamientos. ¿Con quién guarda el pacto el Señor? Con la gente que le ama y con la gente que guarda sus mandamientos. Oiga, si yo digo que amo a Dios y no guardo ni siquiera sus mandamientos, el pacto estará vigente entre mí y Dios. Al no amarle y no guardar sus mandamientos, yo mismo estoy quebrantando el pacto que hice con Dios. Y el Señor, ¿verdad?, guarda el pacto y guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti. ¿Qué dice allí? Día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y reconozco los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Me traía, recuerdo este texto al principio que el hermano Juan empezó a presidir. No sé qué tanta atención pongo ustedes de que entra aquí al culto, lo que está diciendo el que preside, lo que está diciendo el que lleva las acciones de gracia. El hermano dijo algo, que él reconocía, ¿verdad?, que pecaba contra el Señor. Como lo hacemos, no somos perfectos, nuestras faltas, cualquier falta estamos fallando al Señor nosotros, pero no estamos en una falta que nos va a llevar, ¿verdad?, a la muerte espiritual, ¿no? Faltas tenemos, pero a veces son garrafales o a veces son voluntarias, son tantas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Y el hombre está reconociendo, él se mete entre el pueblo, dice, somos un pueblo pecador. Fíjese cómo dice ahí el texto, dice, y reconozco los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti pecado. Se relaciona, se mete, se cuenta como pueblo, dice, sí, yo y la casa de mi padre o la familia de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Esa palabra extremo, ahorita la vamos a ver más adelante. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Bueno, aquí sabe usted si se ha corrompido o no se ha corrompido. Cuando no guarda sus mandamientos, cuando usted, ¿verdad?, no guarda los estatutos, como está diciendo, cuando usted no guarda los juicios del Señor su Dios, vaya, como está diciendo ahí el texto, dice, verso número 8, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo. Fue una orden que Dios le dio a Moisés para que la llevara al pueblo, dice, diciendo, ustedes prevaricarán y yo os esparciré por los pueblos. Voy a detener un poquito. Ustedes prevaricarán. La palabra ahí prevaricarán es, ustedes me serán infieles. Cuidado con esa gente infiel, ¿eh? Y yo los esparciré por los pueblos. Como suele suceder, un poquito me voy a detener para decir, alguien ve que viene al Señor, que es bautizado en el nombre del Señor y al rato anda allá en el mundo y allá se queda. ¿Qué es lo que sucedió? Prevaricó, le fue infiel al Señor y queda esparcido entre los pueblos, queda esparcido entre las gentes, queda en una relación con el mundo. Allá se queda, allá está. Pero no está perdido. Vamos a seguir leyendo, ¿eh? Pero no lo vamos a tomar como una oportunidad y ir a pasearnos por allá. Por eso dice el texto, mas os volveréis a mí, aquí lo que dice, y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuera vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de ahí os juntaré y traerélos al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. ¿Cuál es el lugar? Jerusalén. Ahí es el lugar donde el Señor escogió para hacer habitar ahí su nombre. Ahí fue levantado por primera vez el templo. Ahí es donde el Señor se manifestaba fuertemente la presencia de Dios. Ahí estaba el Señor. Y los hombres tienen esta promesa. Estoy hablando, ¿verdad? Porque un poquito más adelante voy a hablar de lo que está pasando acá en Gaza, de lo que está pasando aquí en la tierra de Palestina. Y estoy hablando, ¿verdad?, cómo los judíos, a pesar de todo, ya están ahí. Ya dejaron de ser esparcidos. Por un tiempo dejaron
de ser nación. Por un tiempo, ¿verdad?, no eran reconocidos. Es más, por un tiempo no tenían valor. Puedo decirlo. En Siria un judío no tiene tal valor o no tenía tal valor que alguien podía matar a un judío y no hay problema, no hay delito. Perdiendo el valor hasta humanamente, totalmente el valor perdido como persona. Ahora sigue diciendo el texto, dice: mas os volveréis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de ahí os juntaré y traerélos al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Verso 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste o rescataste con tu gran fuerza y con tu fuerte poder. Ruégote, oh Señor, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Ahora concedo y próspero suceso a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En la primera vuelta, ¿verdad?, de aquella expansión primera que tuvieron ellos. Cuando fue llamado Zorobabel, ¿verdad?, cuando fue llamado Nehemías a restaurar el muro. Por eso digo, tiene dualidad de cumplimiento, porque así como sucedió esto, tiene que suceder también en un futuro. Y como ha sucedido la vuelta de los judíos, ahí están ya, ¿verdad?, ya están en Jerusalén. Y como dice la Biblia en el libro de Amós, ¿verdad?, que Él los iba a meter a su nación y que no iban a ser arrancados de ahí. Como estén las cosas ahorita ya por allá, de esos grupos, ¿verdad?, del grupo de Hamas, del grupo de Hezbollah, ¿verdad?, del grupo de la Yihad Islámica, ¿verdad?, que son los que le llaman, son parte de lo que es la llamada intifada, que es rebelión, que eso es verdad. Allá los judíos en la franja de Gaza, ¿verdad?, ellos tienen colonos, ellos están al cargo de ahí. Pero los árabes o los palestinos ahí, la intifada, ¿verdad?, manejados por, en este caso vamos a hablar por Hamas o por Hezbollah o por la yihad islámica, ¿verdad? Ellos son los protagonistas, vaya, de la intifada. Y ellos, cuando ven a los soldados judíos, ellos agarran piedras y los apedrean. A los colonos judíos, ellos los apedrean, estando precisamente bajo el gobierno del pueblo de Dios. Oye, o sea, los judíos tienen la, vamos a decir, la concesión. Ellos no tienen toda la libertad ahí como debían de tenerla, pero no se la ganan, no agradecen. El judío no está atacándolos, el judío únicamente se está defendiendo de ellos. Ahora, vámonos por otro lado. En el libro de Isaías, de Jeremías, capítulo 46, aquí hay algo, fíjese desde cuándo, hermano, cómo el Señor, capítulo 46, dije, sí, capítulo número 46. Versículo número 27, vamos a leer nada más 2 versículos. La Biblia tiene figuras para referirse a las descendencias de Dios. A veces le llama, fíjese, cuando estaban metidos en la idolatría, les llamaba Babilonia, y que gente que confunde, que a veces piensa que Israel es Babilonia. No, le llamaba Babilonia el Señor por haberse metido a la idolatría. Babilonia era la nación idólatra, como ahorita la nación religiosa, como Roma, vaya, como la iglesia popular. Esa es Babilonia, hablando claro. Son los idólatras. Esa es la Babilonia espiritual, como hubo la Babilonia literal. Aquí le llama Elam, pero fíjese por qué le llama Elam. Dice el versículo número 27, dice: y tú no temas, siervo mío Jacob, y no desmayes, Israel, hablándole como un solo pueblo. Y luego le dice:
porque he aquí que yo te salvo de lejos, porque he aquí que yo te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Ahí la palabra cautividad, no sé si en su Biblia diga por ahí, de la tierra de tu exilio. Alguien exiliado es que ha sido echado fuera de su nación, no lo quieren ahí, no es grato en la nación. He aquí yo te salvo, ¿verdad?, de lejos, y a tu simiente, no nada más a su descendencia, vaya, de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob. Fíjese lo que dice el texto, hay que ir entendiendo las palabras. Volverá Jacob, y lo dice, y descansará. Ya está hablando, ¿verdad?, de una paz futura que iban a tener ellos, y está hablando de una paz permanente, pero que no se estaba cumpliendo ahí cuando el escritor la está diciendo, sino que la está hablando para un futuro. Por eso dice ahí el texto, dice, y descansará, y lo que dice enseguida, y serás prosperado, y no habrá quien te espante, y no habrá quien te atemorice. Yo creo que esta está aplicada completamente para ahorita que están ellos ahí. Aunque están en esas luchas, en esas pruebas, en esa aflicción, ellos no se espantan, ellos no se atemorizan. Y es una nación, paréceme que escuché o leí, ¿verdad?, que es una de las naciones número 6 de las más ricas del mundo. Apenas con 60 años, es bien joven esa nación, después de su vuelta del 1948 para acá, ahorita es una nación muy rica, es una nación donde están los mejores sabios, es una nación, ¿verdad?, donde están Dios respaldándolos. Ahora, sigue diciendo el texto, dice, y volverá Jacob y descansará, y lo dice, y será prosperado, y no habrá quien lo espante o quien lo atemorice. Verso 28, tú siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, porque yo soy contigo, porque haré consumación de todas las gentes a las cuales te habré, ¿qué dice ahí?, echado. Quizás en su Biblia diga dispersado. Mas si no haré consumación, mas en ti, dice, no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Mire, Dios ha obrado y la ha talado, la ha esparcido, no ha acabado totalmente con ellos, no, sino en partes, en ocasiones. Cada una de las diásporas, vaya, ¿verdad?, de los esparcimientos, ha habido muchas muertes antes, porque antes de un esparcimiento viene una guerra. Ellos, antes de ser esparcidos, hay muchos muertos, y a donde son llevados cautivos también hay muchas muertes, porque son tenidos como la nada. Así es. Otro esparcimiento de no hace muchos años, allá por el año 400 y algo, cuando fueron echados también de España los judíos, los sefarditas, por los reyes católicos, también los esparcieron, también los sacaron de España, y eran hombres que tenían una prosperidad grande también. Y donde quiera han sido esparcidos. Ahora, sigue diciendo, mas en ti no haré consumación, no te voy a acabar totalmente, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. El Señor los castigó, ¿cómo? No dice nada más te castigaré, sino dice te castigaré con juicio. El Señor hace juicio. Un juicio viene por lo que se haya hecho, por lo bueno o por lo malo. Vamos a decir nosotros. Así nosotros, cuando estamos de a tiro, hermano, que muy alejados de Dios, diciendo ser hijos de Dios, es un castigo de Dios, pero Él usa el juicio. Dios no castiga nomás por castigar. ¿Cuál es el juicio? ¿Por qué es el juicio? Desde un principio les dijo de la promesa: si oyeres oído a mi voz y guardares mi pacto. Después les dice, ¿verdad?, de que si ellos se iban a los ídolos, se iban al pecado. ¿Qué sucede a alguien que Dios lo castiga de esa manera? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué casi ando en el mundo? ¿Por qué me revuelvo con el mundo? ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios está haciendo un juicio, pero no lo está matando, no lo está consumiendo, no lo está acabando. Dios
ha hecho un juicio sobre usted. Sigue diciendo: y no te talaré del todo. No los iba a acabar del todo. Hasta ahorita el pueblo de Israel y ha guardado, ¿verdad?, su palabra, ¿verdad? Han guardado ellos tantas cosas. No la han guardado, lo que han guardado es el libro. Quizás no lo han puesto por obra totalmente, pero ellos tienen todavía la ley. A ellos les fue dada. Mire, allá en los tiempos de Daniel, el Señor le enseñó a Daniel, ¿verdad?, algo por medio de los sueños de Nabucodonosor. Él le enseñó que se tenían que levantar 4 reinos fuertes sobre la tierra. Cuando ve aquella imagen, cuando ve aquellas bestias en el mar, esos reinos que se iban a levantar, el primero era Babilonia, el otro eran los medo-persas, los otros eran los griegos, los otros eran los romanos. Todos ellos se han levantado y todavía está el pueblo de Israel. Y todos esos pueblos oprimieron al pueblo de Israel. Todos esos pueblos lo cautivaron, todos esos pueblos hicieron lo que quisieron con el pueblo de Israel. ¿Y dónde está Babilonia? El imperio desapareció. ¿Dónde está el imperio medo-persa? Desapareció. ¿Dónde está el imperio romano? Desapareció. ¿Dónde está el imperio griego? Desapareció. Aunque queda únicamente el imperio espiritual, que es el que está dominando. Por eso existe la iglesia popular, es la que está como el imperio, pero ya no un imperio literal. Ahora es un imperio, ¿verdad?, espiritual, que está sobre todas las gentes. Gloria al Señor. Capítulo 49. Vamos a leer esto y a verlo. Versículo número, parece que es el 34. Sí. Vamos a hablar un poquito de Elam, de dónde vienen los elamitas, quiénes son los elamitas, quiénes son los descendientes de los elamitas. Dice el versículo número 34. Dice: palabra de Dios que fue a Jeremías profeta acerca de Elam. Voy a mencionarle quién era Elam. Elam era un hijo de Sem. Sem era un hijo, ¿verdad?, de Noé. Elam, un hijo de Sem. Ahora, ese hijo de Sem, o descendiente de Sem, cuando está hablando aquí, se está refiriendo a una comunidad judía. A eso se está refiriendo precisamente. Y el idioma, ¿verdad?, de esa comunidad judía se relaciona, ¿verdad?, con la familia davídica, con la familia de David. Quiere decir que se está refiriendo a ese pueblo, al pueblo de Dios, hablando literalmente. Dice el versículo número 34: palabra del Señor que fue a Jeremías profeta acerca de Elam, en el principio de Sedecías, rey de Judá. Esta también tiene dualidad de cumplimiento para mí. Tuvo cumplimiento porque aquí se está aplicando, ¿verdad?, en los tiempos de Jeremías. Jeremías la está viendo y sabemos que Jeremías vivió en esos tiempos. Dice el texto aquí, dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, principio de su fortaleza. Cuando se refiere al arco de Elam, ¿verdad?, se refiere a la defensa, a todo, ¿verdad?, lo desampara. El arma es el arco y el Señor lo deja. Al quebrar el arco de alguien, el Señor ahí va a quedar. Y luego dice enseguida: y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y aventarélos a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam. Ahí está hablando, ¿verdad?, del esparcimiento.
a los cuatro vientos, a los cuatro puntos, ¿verdad?, de la tierra lo podemos hacer, y podemos aplicarlo también a esos cuatro imperios que han desaparecido, ¿verdad?, que han atribulado precisamente, ¿verdad?, mucho a la nación de Israel, que ya no están, ¿verdad?, y han descansado de eso. Vamos a seguir leyendo. Dice: y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice el Señor, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. La tribulación dura, ¿verdad?, la persecución dura, tanta muerte de judíos. Simplemente, ¿verdad?, en los tiempos de Hitler, no hace muchos años, ese hombre perverso, 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, llevados a la cámara de gases, asesinados a punta de metralla, ¿verdad?, con gases químicos, con tantas cosas, que a veces los subían a los camiones, y los mismos camiones, ¿verdad?, el monóxido, mientras iban, ahí los ahogaban, ahí morían, cuando llegaban a los campos de concentración, todos los crímenes que cometieron con ellos. Bueno, Dios está diciendo que ese es dentro de su juicio, no que Dios sea un Dios injusto. ¿Por qué permitió que los mataran? Ellos se lo buscaron. En esta parte, como puede decir que una gente que sufra aflicciones, que una gente que sea atribulada, una gente que llegue a una perecer, porque nos hemos dado cuenta de gente que tanto se ha ido tan lejos fuera, ¿verdad?, de la familia de Dios, que ha parado hasta en la muerte. Pero va y se envuelve con el mundo, se olvida de Dios y le importa poco. En eso hay que tener conciencia. Está bien, tenemos fallas, tenemos errores, oiga, pero no hay que llegar a dar tales pasos. Que nuestra vida, ¿verdad?, tenga un porcentaje arriba de un 60%, por muy descuidado que esté, pero ya un 50%, un 30, 40%, cuidado, hay reprobación de Dios. Pero no nada más hay reprobación, no espere reprobación. Pónganse a pensar por qué suceden tantas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Una tras de otra. Sigue diciendo el texto, dice, verso 38: y pondré mi silla en Elam, y destruiré de ahí rey y príncipe, dice el Señor. Mas acontecerá, fíjese lo que está hablando, en lo postrero de los días, en los últimos días, para estos tiempos, yo creo que estamos en los postreros días, dice, que haré tornar o haré volver la cautividad de Elam. Cuando habla ahí cautividad, está hablando de la descendencia de Sem. La descendencia, los que andes y los que descienden, ¿verdad?, de Sem, dice el Señor. Ahí en ese tiempo se estaba refiriendo a una comunidad judía. Ahora también podemos llamarle una comunidad judía al pueblo de Israel. Es una comunidad, es una nación. Vamos a llamarle comunidad por ser judío y donde quiera que esté. Como dice el libro de Ezequiel, que Él los iba a sacar de sus tumbas, poniendo a los países como unas tumbas. Mientras ellos están fuera de su tierra, están muertos, porque una ciudad pagana, una ciudad del mundo donde un judío vive, es una tumba. Y los iba a traer a su tierra, ya los trajo. Eso sucedió en 1948, que vamos a hablar un poquito después, ¿verdad?, de ahí para adelante. Si Dios lo permite, le vamos a continuar. Aquí hay mucho todavía que hablar. Quedan algunas cosas más que decir para poder llegar allá y hablar un poquito más, para que veamos y también nosotros pesemos las cosas, hermano. Nosotros como buenos lectores podemos decir, si verdaderamente somos buenos lectores, si verdaderamente somos el pueblo de Dios, no debemos de ignorar para poder entender las figuras. Y cuando uno entiende las figuras, hermano,
es una persona que se apercibe. Cuando no se entienden las figuras, las tomamos así literalmente, nosotros creemos que estamos bien. En cierta forma estamos bien, pero no es el todo. Hay que oír esto, hay que entender esto, hay que conocer esto. ¿Para qué? Para poder nosotros servir a Dios como debemos de hacerlo, para ser el modelo de iglesia que Dios quiere. ¿Qué le parece?